En esta sección te explicaremos cómo responder preguntas de comprensión literal. Las preguntas de comprensión literal son aquellas en que la respuesta puedes encontrarla en el mismo texto. Para poder responder, primero debo entender qué me pide hacer la pregunta, es decir, qué tengo que responder. Hay que tener en cuenta algunos elementos. Por ejemplo, hay palabras que están dentro de la pregunta, por ejemplo, como dónde, que está referida a un lugar, cuándo, a un momento o tiempo, quién o quiénes, a personas, animales o seres, por qué, motivos o causas, cuánto o cuántos, a cantidad. Así, estas palabras serán claves para entender qué debo buscar. Al identificar esto, puedo saber qué me están preguntando y además puedo buscar palabras claves en las preguntas que me ayuden a entender. Para ello, las pinto, subrayo o marco. Cuando marco las palabras claves de la pregunta, ellas me ayudarán a encontrar la respuesta. Ahora que sé lo que tengo que buscar, que ya sea un lugar, una persona, un objeto, una situación, etc., busco la respuesta en el texto usando las palabras claves. Cuando localizo las palabras claves en el texto, pinto o marco la respuesta, como se ve aquí en el ejemplo. Están las preguntas, las palabras claves y ya localicé en mi texto la respuesta. La marco. Finalmente, respondo. Escribo mi respuesta, que la saqué del mismo texto. Ahora te invitamos a ver dos ejemplos. El primero es del cuento Los tres cerditos. Dice: había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo un día el mayor: tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella y cada vez que el lobo aparezca por aquí. Preguntas de comprensión literal. Recuerda que las preguntas vamos a buscar las palabras claves en ellas y luego buscaremos en el texto las respuestas. ¿Cuántos son los cerditos? Fíjense, nuestra palabra clave pintada de verde es cuántos, que hace referencia a una cantidad. ¿Pero cantidad de qué? ¿Qué tengo que buscar? ¿Cantidad de qué? De cerditos. Muy bien, palabra clave en el texto que está referido a un personaje. Entonces, busco, como ya lo leí, más o menos sé dónde puede estar la respuesta, así que ahora releo para poder localizarlo. Dice: había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. ¿Se dieron cuenta que por ahí había una pista? Miren, tenemos la palabra 3. La palabra 3 hace referencia a cantidad. ¿Y 3 qué? 3 hermanos cerditos. Entonces tenemos nuestra respuesta y la pintamos del mismo color que nuestras palabras clave. Cantidad de cerditos, entonces ya sabemos que son 3. Ahora tengo que responder. Los cerditos son 3. Muy fácil, muy difícil. Veamos la siguiente. ¿Dónde vivían los cerditos? Fíjense que nuestras palabras claves están marcadas de color morado. Y la primera de ellas es dónde. Recuerden, la palabra dónde hace referencia a un lugar. Por lo tanto, me están preguntando sobre el lugar donde vivían, es decir, donde habitaban, ¿quiénes? Los cerditos. Ahí tenemos nuestras palabras claves. Voy a leer nuevamente en el primer párrafo. Había una vez 3 hermanos cerditos que vivían en el bosque. Fíjense que aquí está nuestra palabra clave, vivían. ¿Dónde? En el bosque. Por lo tanto, ahí tengo mi respuesta. ¿Qué hago ahora? Voy y respondo. ¿Dónde vivían los cerditos? Los cerditos vivían en el bosque. Muy bien. Vamos por la tercera pregunta.
¿Para qué harían una casa? Fíjense, nuestras palabras claves pintadas de celeste hacen referencia al para qué a un motivo. Harían de la acción de hacer, es decir, ¿para qué? ¿Qué motivo tienen para hacer una, qué cosa? Una casa. Perfecto. Entonces mi pregunta es, ¿qué motivo tienen estos cerditos para hacer una casa? Ahora que ya entiendo mi pregunta, voy al texto y leo nuevamente y localizo y encuentro la palabra, la respuesta. ¿Sí? Hagámoslo juntos. Vamos a leer el segundo párrafo y vamos a localizar la respuesta. Recuerden, estamos pensando en el motivo que tenían los cerditos para hacer una casa. Veamos. Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. Así podremos escondernos dentro de ella cada vez que el lobo aparezca por aquí. ¿Lo encontraron? ¿Se dieron cuenta? Leamos nuevamente. Tenemos que hacer una casa. Fíjense, aquí está nuestra palabra clave, casa. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a hacer? ¿Ven? Hacer, harían, están relacionadas con el mismo verbo, la misma acción. Hacer una casa para protegernos del lobo. Entonces ahí está nuestra respuesta. ¿Ven? El motivo, la palabra clave, el texto, acción, objeto y ahí la encontramos. Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo. ¿Qué nos queda ahora que ya la marcamos en el texto? Ahora tenemos que ir a responder. Entonces, ¿para qué harían una casa? Los cerditos harían una casa para protegerse. Muy bien. Último desafío, antes que ustedes comiencen a trabajar solitos y solitas. Miren el texto que vamos a trabajar. Vamos a responder preguntas de comprensión literal y para ello vamos a ocupar nuestra estrategia, que es localizar palabras claves para luego buscar la respuesta en el texto. Entonces, tenemos nuestro texto El ratón, un poema maravilloso que nos encanta, y vamos a ir con las preguntas. Pregunta de comprensión literal número 1. ¿A dónde entró el ratón? ¿Se acuerdan qué había que hacer primero? Muy bien, había que buscar las palabras claves. Perfecto. Nuestras palabras claves las pintamos de color morado. Yo puedo subrayarlas o puedo solo pintarlas por encima. Muy bien, fíjense, palabra clave ¿a dónde? Quiere decir que tengo que buscar un lugar. ¿Pero un lugar de qué? Un lugar donde entró alguien. Hace la acción de entrar. ¿Quién es ese alguien? El ratón. Leamos la primera estrofa. Los primeros versos de la estrofa 1. Dice: un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. ¿Lo localizaron? Fíjense, aquí están las palabras claves. Entró, ratón. ¿Y dónde entró ese ratón? A la casa. Muy bien, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta a nuestra primera pregunta. Ahora que ya la marqué, voy y respondo, ¿cierto? Ahí está mi respuesta. ¿A dónde entró el ratón? A la casa. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Quién da la noticia de lo que ocurría? Voy a la segunda estrofa y voy a leer los dos versos primeros. Pero antes falta algo. Hay que marcar primero nuestras palabras claves. Perfecto. Y ahí tengo, mi hermana Patricia dio la noticia. Excelente. ¿Se fijan? ¿Quién? Está referido a una persona. Da la noticia a quien entrega. Y obviamente la información. Y ahí está, mi hermana Patricia dio la noticia. Ahora lo que tengo que hacer es responder. Patricia da la noticia. Perfecto. Última pregunta. Muy atentos todos. ¿Qué pasó desde ese día? Releo todo el texto y me voy a fijar que por aquí, en la última estrofa, voy a encontrar a lo mejor algo.
Pero antes tenemos siempre que marcar nuestras palabras claves. El qué pasó es un motivo, algo que ocurrió desde ese día, es decir, a partir de ese día algo ocurre. ¿Qué pasa desde ese día? Voy a leer la última estrofa y dice, y desde ese día ya nadie los vio. ¿Les cuento un secreto? Lo tengo yo. Fíjense, ahí está nuestra palabra clave. Desde ese día ya nadie lo vio. Y ahí tengo mi respuesta. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Simplemente responder. Muy bien, ahora ustedes tienen el desafío de seguir trabajando con esta estrategia de localizar la información de los textos y considerar, ¿cierto?, las palabras claves que están en la pregunta. Recuerden que cuando son preguntas de comprensión literal, la respuesta va a estar siempre en el texto. Muy bien, fíjese. La primera pregunta marcamos las palabras claves y luego localizamos la respuesta ahí. Así que ahora animarse a utilizar esta estrategia para los siguientes trabajos. Muy buena suerte. Nos vemos.